Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México producido por el capítulo occidente. Y hoy nos encontramos muy contentos nada más con la presencia de un ignaciano, de un investigador muy reconocido, muy profundo, muy prolífico, autor, obra jurídica muy importante. No es abogado, pero es un investigador con muchas tablas en la materia jurídica, un egresado de la Universidad de Alicante, un alumno nada más y nada menos que del maestro Atienza, y un hombre muy comprometido con la sociedad. Me refiero al doctor Jesús Ibarra, investigador de la Universidad Jesuita de Guadalajara, investigador del ITESO. Y bienvenido, Jesús, qué gusto tenerte en La Toga. Qué gusto la invitación que me han hecho. La verdad es que celebro mucho este tipo de eventos y especialmente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados que pues tiene no solo una larga vida, sino una gran incidencia pública con este tipo de contenidos. Muchas gracias, Jesús, y muy contentos de verdad recibirte, reconocerte todo el esfuerzo que haces por la sociedad. Has sido un actor relevante en los sistemas anticorrupción, has sido una voz muy leída y muy escuchada. Periódicos como Mural, tus artículos siempre son muy bien recibidos. A raíz de la reforma, ya nos habíamos visto por ahí por alguna vez, o más bien yo ya te había visto a ti, ya te tenía muy identificado, pero en algunos espacios, justamente en el ITESO, ya pudimos platicar más, en alguna reunión con el doctor Ferrer MacGregor. Después coincidimos en estos esfuerzos para pues, analizar cómo debería ser aterrizada la reforma judicial en el estado de Jalisco, con ese margen que dejó la Constitución, algo que tú has trabajado muy bien, también en equipo con Patricio Varela, que también le reconozco todos sus esfuerzos. Y bueno, a partir de ahí se formó un equipo de trabajo, y lo digo no con una idea de asumir autoridades o protagonismos de ese equipo, sino bajo la convicción de que la sociedad es de todos, no solo es de la sociedad política, y estamos muy legitimados desde la sociedad civil de proponer, y en el mejor sentido de la palabra, de exigir que esas propuestas, si las consideramos correctas, sean debidamente escuchadas, atendidas, y que se traduzcan en un producto legislativo acorde a lo que la sociedad necesita. Así que el país no solo es de los políticos, también es de la sociedad civil, sin que la sociedad civil tengamos que convertirnos en políticos para incidir. Entonces, bajo esa idea, con alguien que siempre ha estado desde la sociedad civil muy activo, quiero preguntarte en particular esto que he anunciado. Está la reforma. En otro podcast escuchamos al doctor Domingo Ruiz y él decía, bueno, hablar de la reforma, ¿qué sucedió? Bueno, la reforma ya está. No lo decía él en un sentido de que siempre debe estar, pero pues, aquí estamos en el presente, está la reforma y qué tenemos que hacer a partir de esta reforma. Sobre eso hablaremos, pero ahorita en particular para iniciar, y algo que tú tienes toda la autoridad como investigador, y como un actor en estos esfuerzos ciudadanos, ¿cuál es el margen y cómo ves el tipo de reforma que debe tener Jalisco en materia judicial con este margen que dejó la reforma constitucional? Bien, pues la verdad es que no soy optimista porque se ha derruido, especialmente lo vemos el día de hoy, 5 de junio, se ha derruido un modelo de Estado de Derecho que no funcionaba como queríamos, pero era un modelo que estaba marcando la pauta hacia donde deberíamos llegar, que inició en el 94 con Zedillo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es qué perdimos y qué es lo que debemos recuperar. ¿Qué es lo que debemos recuperar, especialmente con los esfuerzos locales, la reforma judicial local en Jalisco? ¿Qué perdimos, Jesús? Perdimos un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, pero se oye muy bonito, pero no se entiende qué significa eso en la práctica jurídica, porque ese tendría que ser el rumbo por el cual deberíamos caminar en una reforma judicial local.
Entonces, ¿qué perdimos? ¿Qué significa esto del Estado constitucional y democrático de derecho? Es un modelo distinto al Estado de Derecho original que inició en el siglo XVI, XVII, que se consolida en el siglo XIX más como un Estado de Derecho del imperio de la ley. Digamos que este nuevo modelo de Estado constitucional y democrático de derecho viene después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge de las declaraciones de los derechos humanos. ¿Y en qué consiste o cuáles son las piezas? Si uno abre ese modelo, ¿qué se encuentra adentro? Bueno, lo que vamos a encontrar es que el Estado constitucional de derecho busca eliminar la arbitrariedad. La arbitrariedad entendida como la competencia no limitada. La autoridad es arbitraria cuando no determina con claridad los límites de sus competencias. Entonces, cuando esa autoridad interviene, violenta derechos, los limita, libertades y demás, es una autoridad arbitraria, que no tiene límites a su competencia. ¿Cuál es, digamos, la medida higiénica que el Estado constitucional de derecho propugna para evitar la arbitrariedad? Básicamente el debido proceso, el imperio de la ley, aquellos derechos que crean una inmunidad sobre las libertades y derechos subjetivos de las personas. Eso se ha perdido porque en la reforma lo que encontramos son limitaciones, por ejemplo, a medios de control constitucional. Tanto la acción de inconstitucionalidad, el amparo, la controversia, ahora están limitados en el tema de la suspensión. Tú eres abogado, seguro que no se litiga igual con un modelo de suspensión debilitada, claro, como la que tenemos hoy, respecto de la que había antes, que se había creado por, digamos, usos y costumbres jurisprudenciales. Y no se puede entender la eficacia del juicio de amparo sin la eficacia de la suspensión. Absolutamente. Entonces, ¿qué perdimos ahí? Instrumentos que nos protegían de una manera o nos daban inmunidad frente a la arbitrariedad. En la reforma local tenemos que fortalecer entonces mucho las garantías del debido proceso, el imperio de la ley, el derecho fundamental a una defensa adecuada frente a la autoridad. Pero no solo perdimos eso, también otro componente es el del autoritarismo. Además de arbitrariedad, el autoritarismo no tiene tanto que ver con competencias ilimitadas, sino con la legislación, que además lo hemos visto últimamente, una legislación sin contrapesos, un modelo de proyecto de vida y de legislación que está definido desde el poder político y no desde la libertad de los ciudadanos para tener una libre autodeterminación que te permita tener un proyecto de vida de libertades. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado constitucional o cuál es la medida profiláctica frente al autoritarismo, frente a ese capricho exacerbado que limita libertades y derechos? Los derechos de libertad, que por cierto, el modelo de Suprema Corte que teníamos últimamente, especialmente en la última época, apostaba mucho a ello. Apostaba mucho a garantizar derechos de libertad, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema incluso del consumo del cannabis con estos amparos que garantizaban esa autonomía de la persona. Y si te fijas, son derechos que son muy espectaculares, son los que luego causaban mucho revuelo, pero justo por ello, porque le quitabas el espacio a la autoridad, al Estado, de definir si debías o no casarte con una persona, si era o no del mismo sexo, que pertenecía a la esfera individual de las personas, no otra cosa. Y el Estado constitucional buscaba que eso prevaleciera. Sobre todo ese origen ya reconocido de los derechos humanos en la dignidad de esa gran reforma de 2011, donde las palabras cómo cambian toda una estructura del Estado otorga en el 17, al Estado reconoce, o esta Constitución otorga, a esta Constitución reconoce los derechos. Eso cambia completamente la idea de los derechos. Exactamente, y ahí es donde perdemos. ¿Por qué perdemos derechos de libertad en esta reforma? Porque ahora el principio pro persona del primero
constitucional, que es el instrumento, la palanca para garantizar esa dignidad de las ciudadanos, ahora queda muy debilitado. Es decir, el principio pro persona, que era un instrumento, por ejemplo, para dotar de contenido a un concepto indeterminado en una sentencia, ahora no se ve claro cómo el juez, el magistrado, el ministro, la ministra va a utilizarlo para garantizar esos derechos de libertad frente a las disposiciones autoritarias de un legislativo, ¿no? Y hablas de un Estado constitucional de derecho democrático, de derecho que se ha perdido, pero ¿en qué descansaba ese Estado constitucional de derecho? En buena medida en la Corte y en el Poder Judicial Federal, o ¿por qué lo hemos perdido? ¿Qué lo ha arrebatado? Buena pregunta. Estas dos características, limitar la arbitrariedad, limitar el autoritarismo, son propios de un modelo de Estado de Derecho que empodera al ciudadano frente a la autoridad. Y ahora la reforma, en el fondo, da la vuelta a ello. De nuevo son las autoridades, el gobierno, quienes se empoderan frente al ciudadano. Dije dos cuestiones graves que perdimos y que está en riesgo, la arbitrariedad y el autoritarismo, pero hay más. También el despotismo son 4, esta sería la tercera cuestión que hemos perdido. ¿Por qué? En este país ha habido poca incidencia de los ciudadanos en la cosa pública. Empezamos a lograr ello a partir de los años 90 del siglo pasado, con los derechos políticos, la credencial de elector, y que poco a poco iban logrando tener instancias autónomas como el INE, el Tribunal Electoral, que salvaguardaran esos derechos. Por ejemplo, poco se habla de que hay un juicio para la protección de derechos políticos que durante mucho tiempo, antes de la última integración del Tribunal Electoral, garantizaba que la militancia de los partidos pudiera enfrentar a las dirigencias partidistas. Claro. Eso era un cambio radical. Radical, porque ahora sí... No había tutela judicial. No había tutela judicial sobre los derechos electorales. Bueno, tú lo sabes, una causal de improcedencia del juicio de amparo es precisamente la materia electoral. Se crea todo un aparato distinto electoral que finalmente era una garantía en contra del despotismo. El despotismo tiene que ver con, sin el pueblo. La autoridad del gobernante, el Estado soy yo, decido unilateralmente. Pues ese ogro filantrópico priista del siglo XX y ahora la 4T vuelven a elucubrar ese ogro filantrópico. No quiero decir que ahora sea igual. Oye, y ahí me parece una opinión personal, me parece una vergüenza para la izquierda, porque los postulados de la izquierda en México y en todo el mundo son unos postulados de libertad, unos postulados de democracia, y que llegue la izquierda y nos lleve ese ogro filantrópico, ese autoritarismo, que no sea una izquierda moderna, realmente es decepcionante. Totalmente, porque justo la agenda de izquierda tradicional significa empoderar a las personas frente al poder. Y acudimos a una reforma que le quita esos poderes, esas garantías jurídicas. ¿Cuál ha sido entonces la solución que propone el Estado constitucional frente al despotismo? Bueno, los derechos políticos y garantizados por una autoridad independiente administrativa, el INE, por una autoridad jurisdiccional, Tribunal Electoral, que ahora han sido también capturados, hay que decirlo así. Y no el propio INE capturado. El propio INE, las decisiones que han tomado evidentemente benefician al poder. Es decir, estábamos ya muy acostumbrados. También es decepcionante, ¿no? O frustrante, Jesús, porque las primeras manifestaciones previas a la de la reforma o contra la reforma judicial, y que sí llenó las calles, fue que el INE no se toca, y el INE lo tocaron. Sin reformar. El INE lo tocaron sin reformar, capturando los espacios de decisión. Alguien va a decir, bueno, qué catastrofista eres, no es verdad, sigue siendo una autoridad autónoma. Véanlo en sus resoluciones, tanto las del Tribunal Electoral como las del INE. Y en las declaraciones de la propia presidenta, ¿no? También, ¿en qué momento el INE, en la elección judicial del fin de semana pasado, decidió que no iban a inutilizarse las boletas? El modelo electoral responde a limitar las trampas que había
en el sistema priista, en el régimen priista del pasado. Ujú. Y utilizar las boletas era una medida para evitar el embarazo de urnas. Ujú. Hasta hoy parece ser que eso no fue necesario, pero ¿qué me dices de los acordeones que coinciden perfectamente? Y que no Esas listas participen los con quien ciudadanos llega. en el conteo, que era muy complicado, que era un número muy grande de trabajo por la cantidad de cargos que se tenían que estar contando. Bueno, pero parte de la seguridad que nos daba el sistema era que los propios ciudadanos contaban los votos, ¿no? Los vecinos tuyos, míos, estaban en las mesas directivas. Alguna vez yo participé también. Y nosotros llenábamos el acta de escrutinio y cómputo, inutilizábamos boletas, y era una manera de ejercer y garantizar los derechos La políticos, transparencia. de dar confianza. Claro. Y cuarto, la exclusión social. Ujú. Es otro tema que el Estado constitucional garantiza o busca garantizar a través de los derechos sociales. Esas bolsas de personas que no se les garantizan sus derechos porque están fuera, por ejemplo, migrantes, Ujú. por ejemplo, gente en penal, Ujú. en la penal, condenados, todos ellos de pronto quedaban fuera del ámbito de las garantías sociales. Ujú. Los derechos sociales buscaban que todo mundo partiera desde el mismo lugar. Claro, no se garantizaron, y creo que por ahí es donde empezó a perder legitimidad el Estado constitucional, Ujú. pero es una cuestión de hecho. Ujú. En términos normativos, que es a lo que el derecho se dedica, era una buena idea tener ese modelo de Estado constitucional. Entonces, eso es lo que se perdió. Y estamos ante el riesgo de mayor arbitrariedad por problemas en términos del debido proceso, competencia ilimitada de las autoridades. Las fiscalías hacen lo que quieren, por ejemplo, Ujú. Ujú. las policías igual. Que también parte del problema de las fiscalías yo creo que es un problema institucional sistemático, porque lo cierto es que la falta de presupuesto y una falta enorme también genera esa ineficiencia. Entonces no solo es el agente del Ministerio Público con sueldos que quizás no respondan a la responsabilidad que tienen, pero con enorme carga de trabajo, y luego decimos, es que son unos ineficientes, ¿no? Bueno, pues es que tienen 2000 carpetas abiertas, y No es un tienen solo capacidades agente. institucionales. Pues es el sistema, y en todos los estados, en los distintos gobiernos de los distintos partidos que ha tenido el Estado, sigue el problema presupuestal, ¿no? Sigue el problema presupuestal, sigue el problema de limitar sus competencias. Un ministerio público no es como un juez de distrito. Un fiscal en un país con un Estado de Derecho bien hecho tiene mucho mayor autonomía. Pero bueno, en este país el ejercicio de la acción penal es un instrumento político y hay un consenso generalizado en los legisladores, en los ejecutivos, que eso no se va a cambiar. Claro, claro. Acabo de leer hace poco, ayer me parece, que hay una iniciativa de regresar la autonomía, sí, o más bien revertir la autonomía de las fiscalías, que quiere decir que realmente nunca ocurrió, nunca ocurrió, ajá, porque no había una carrera, un servicio civil de carrera sólido. Y que el en fiscal esa parte. o la fiscal se lo tomara en serio, ¿no? Sí. La autonomía no significa que no te nombre directamente a alguien, sino que tengas capacidades institucionales, presupuesto, un servicio civil de carrera, que institucionalices. Y que te lo creas. Y te lo creas de verdad. Eso no existe. Y ahora tampoco parece que va a existir en la parte de los jueces. Sí. Todo ello es lo que perdimos, por lo tanto una reforma judicial local tendría que buscar recuperar esos valores. Sobre ese tema me quiero dirigir no solo al investigador del ITESO, sino también al doctor en Derecho. Dije que no eras abogado, pero debo destacar, eres doctor en Derecho. Sí, no litigo. Un alumno, y eso lo destaco también, de Alicante, de Manuel Atienza, profesor de argumentación jurídica, así, que parecía que eso sí no es abogado, y dicho por un abogado era así como, algo así como, hablando de argumentación como una falacia ad hominem. Ad hominem, no, sí. No fue la intención, al contrario, destaco, Jesús, tú que eres todo un jurista, y ese jurista al que ahora me dirijo, te pregunto, en ese margen que ha dejado la reforma, que se ha localizado un margen para algunos mayor, para otros menor, pero al fin y al cabo un pequeño margen, desde la óptica de primero el federalismo, que aplaudo que el Estado de Jalisco no haya copiado y vergonzosamente al día siguiente aprobando una reforma constitucional espejo a la federal. Entonces, apelando al federalismo, que creo que hoy más que nunca
debemos darle sentido desde los estados, no desde la federación paternalista que te lo respeta, sino tú que lo haces valer como estado. Entonces, desde la perspectiva federalista y desde ese estudio del investigador, del jurista y entre lo constitucional, lo federalista y lo posible, ¿cuál es el camino que debe seguir y que puede seguir la reforma judicial en el estado de Jalisco? Bueno, si tenemos claro que los valores de este Estado constitucional y democrático de derecho debieran prevalecer, entonces no hay que derruir y acabar con lo que acabó la reforma federal en el margen que tenemos, que además es un margen que hay que decir amplio, porque el 116 básicamente lo que nos dice con la reforma es que tengamos un tribunal de disciplina judicial, que el Poder Judicial local se elija también por voto popular, que no se mantengan los fideicomisos que hoy por hoy tienen luego los poderes judiciales, y también que los jueces, magistrados, todos sean previamente seleccionados por un comité de evaluación. Entonces, esos requisitos pueden ajustarse de alguna manera para evitar derruir, repito, lo que a nivel nacional ya no tenemos. Sí, ese llamado o esa posición federalista a la que te hago referencia no significa el desconocimiento del orden federal y de la Constitución, sino en su ese armonización. margen, en el margen que se ha dejado, decidimos nosotros. Exactamente. Entonces, primera cuestión, la carrera judicial. Las personas profesionales que se han dedicado a esto, como tú, y que han hecho de ello un proyecto de vida, no las puedes dejar fuera y sustituir por otras más. Claro. Eso es algo que justo han hecho países que hoy por hoy son autoritarios. Es hasta una cuestión de justicia, ¿no? Ese proyecto de vida que tú has dicho. Es una cuestión de justicia y es una garantía para los justiciables. Claro. Nadie va con un cirujano sin experiencia a hacerse una operación de corazón abierto. Y eso que dices es bien importante, porque si la gente que decidió votar o que se pensaba en votar o no, debió haberse hecho esa pregunta. ¿Puedo yo saber quién es la persona adecuada para resolver si una persona sujeta a proceso es culpable o inocente? Si una persona debe recibir o no y en qué proporción una pensión alimenticia, si debe declararse o no un concurso mercantil. Yo desde a lo que me dedico tengo la capacidad de valorar a esa persona que va a resolver la vida y patrimonio y libertades de otras personas. Ese es el punto. Ese es el punto, porque un juez incapaz, no profesional, parcial, le puede arruinar la vida a cualquier persona. Sí. Y eso creo que no pasó por la cabeza de muchos de los que fueron a votar. Y que no le importó a los que promovieron la reforma. Desde luego que no, porque han llevado el tema técnico, jurídico, tal y como tú lo acabas de mencionar, a un ámbito de política. Y un político representa intereses, justo lo contrario de un árbitro o un juez. Claro. El político es parcial a un proyecto político. Claro. Y votamos por ese funcionario para que sea parcial. Y el diputado que le exigimos autonomía y que vote libremente, sí, pero también el partido le puede decir, yo te postulé y votas conforme te dice la dirigencia, y si no, bueno, pues te expulso del partido, pero sigues como diputado. Lo que quiero decir es que es normal que los representantes deben de seguir lo que le piden sus electores y más directamente pues, el instituto político que los promovió. Eso es normal, y si no te gusta eso, te sales del partido político. Pero en el caso de los jueces, un juez no puede venir a resolver en base a que llegaron por miles o por millones votos de tales grupos. Eso va en contra natura, ¿no? Lo has explicado muy bien, porque entonces representar intereses sociales y políticos es exactamente lo opuesto a la independencia y autonomía de la judicatura. Cuando representas intereses sociales, políticos, eres parcial a un proyecto. Está bien, pero no seas juez. Está bien. Cuando eres juez o árbitro, no puedes representar nada. Por eso la idea contramayoritaria de los tribunales. Los jueces exactamente son instancias
contramayoritarias que defienden derechos frente a las mayorías y los garantizan. Y generalmente uno pensaría, defiende derechos, dirían los legos de los poderosos, ¿no? No, esa idea contramayoritaria realmente es en favor de los más vulnerables. Exacto, de los ciudadanos que no tienen el aparato de poder, Claro. porque es frente a la autoridad cuando defiende esos derechos o frente a otro particular que también los puede vulnerar. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reforma local? En la reforma local hay que desvincular entonces el origen del juez de un territorio, de una representación. Es decir, es verdad que está muy bien que haya diputados que representen un distrito, un presidente municipal de Zapopan, un senador de Jalisco, pero no puede haber un juez de Autlán, un juez de Vallarta, un juez de Zapopan, porque ahí ya lo estás vinculando a los intereses y a la representación de los electores. Con el fenómeno de, por un lado, el crimen organizado, que creo que es el gran azote del país, incluso más grande que de ciertas políticas públicas o movimientos políticos, porque esos pues son esos movimientos políticos que permanecen y luego llegan otras corrientes, o para algunos estarán muy contentos, pero todos los movimientos políticos siempre son pasajeros. El tema grave es el crimen organizado, pero también escuchaba a algunos compañeros y no solo se ha movilizado el oficialismo, no solo se ha identificado el crimen organizado, sino también hay otros factores de poder, de grupos de económicos muy importantes, religiosos, y demás, también, desde luego. Bueno, pues aquí, lo vimos en la elección. Sí, bueno, sí, por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo siempre ha tenido sus diputados y regidores, pues claro que tiene capacidad para movilizar jueces o electores por jueces. Que es lo que no se puede movilizar a partir de un criterio, de una estrategia desde lo económico, religioso o organizaciones criminales. Juan Villoro, estoy leyendo extraordinario libro, No soy un robot, de Juan Villoro, y por ahí cita a alguien que señala que la posverdad es el uso ideológico de la mentira. Y bueno, ¿cómo se utiliza? No solo, bueno, en todos los, digamos en Estados Unidos, pero aquí en muchas regiones, la posverdad. Pero ¿cómo decían, y nadie se los creía, que los partidos iban a estar ajenos al movimiento, que por eso no hay representantes de los partidos, que sería ciudadano? Bueno, pues vimos absolutamente todo lo contrario. Y los acordeones no son simples acordeones. Los partidos se metieron, indujeron al voto. Una elección de movilización. Ilícito, ¿no? Entonces, en lo local, ¿cómo haces o desvinculas ello? Como las listas de representación proporcional, los famosos plurinominales. ¿Qué tal si a partir de una evaluación bien hecha, de acuerdo a los puntajes, entonces, primero una evaluación, no nada de un comité sin reglas, una evaluación objetiva que realmente sea de oposición. Esto implica que haya criterios electivos rigurosos, que no excedan los que nos marcó la reforma, pero subjetividad, que realmente sea criterios selectivos rigurosos, una metodología única de los comités de evaluación, y si ya tienes un modelo así de oposición, para que quede claro a quienes nos escuchan, esa metodología única, lo único se refiere para los tres comités de los tres poderes del Estado. Así es, que desde la ley apliquen la misma metodología, y la clave de esta metodología es que pueda ser reconstruida por cualquier ciudadano, que sepa que esa metodología teórico-práctica va asignando un baremo con puntajes a quien desarrolló correctamente el caso práctico, tal vez una audiencia en caso de un juez penal, a quien contestó los reactivos bien, contestó un cuestionario de reactivos correctamente, resolvió la argumentación de fondo bien. Bueno, con esos puntajes entonces armas una lista de quiénes son las mejores juezas, jueces, magistrados. O sea, de esos resultados tomamos a los mejores. Y los mejores entonces van decidiendo en qué adscripciones están. Y no lo haces, entonces ya no vinculas con una región o un territorio. Esto hablo de jueces, jueces de primera instancia. Si tu resultado no te da para estar en Guadalajara y tú quieres estar en Guadalajara o para estar en cualquier otra región del estado y no quieres, bueno, pues simple y sencillamente no aceptas la adscripción y quien sigue en resultado. Así es, y tal vez participas en otra convocatoria.
Y también una solución que no prevé la reforma constitucional federal. Bueno, pues si este juez es amenazado y decide renunciar, este juez, así tengo que decirlo, es asesinado, si este juez se muere por una cuestión natural, si este juez se separa de cargo por cualquier otra cosa, que tienes que hacer una elección extraordinaria por ese cargo, pues en este supuesto que tú das, pues entra el siguiente de la lista. Y está la solución. Exactamente. Y todos ellos ya pasaron por una criba que garantiza que son profesionales. Fíjate, aquí ya estamos entonces logrando el profesionalismo necesario, claro. Porque ya también con una carrera judicial fuerte, y también estás desvinculando a la representación de intereses. Oye, sigo pensando, y te escucho en ese mismo sentido, que la elección popular de los jueces no es el método, pero por lo menos al ciudadano que va a votar, pues está eligiendo con la confianza entre los mejores. Entre los mejores, y bueno, pues ya si me equivoqué entre los mejores, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Una pequeña disrupción también. Otro tema muy, yo no diría delicado, totalmente incorrecto, delicado pero sobre todo incorrecto, es esta permanencia, esta temporalidad en el ejercicio de la judicatura. Son un supuesto fundamental de la independencia, es la estabilidad de la inamovilidad judicial, y es muy delicado poner a un juzgador que en determinado tiempo va a tener que someterse nuevamente a elección popular, y eso puede generar problemas de actitud en la parte final de su encargo, al ver que ya se va a separar, quien tiene tentación por los caminos incorrectos, pues claro, ya me voy y tendré que hacer algo para mi salida. Y además, pues eso es muy importante que tú decías del proyecto de vida de la carrera judicial. Pues yo estoy participando desde actuario, secretario, llego a juez y alcanzo la inamovilidad, y solo estoy pensando en la fecha que me va a tocar jubilarme, y no estoy pensando que a los tantos años me van a retirar, y por lo tanto la calidad y el compromiso con las sentencias no va en función de mi fecha de salida, sino de una realmente vocación y forma de vida, ¿no? Y por eso la reforma local tendría que plantear, como en el equipo que estuvimos trabajando en ello, dos cosas: que el Tribunal de Disciplina Judicial no sea inquisitivo o persecutor, sino que sea estrictamente, como lo dice su nombre, un órgano interno de control que lleve procedimientos disciplinarios, claro, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades. Sí, no meterse en la jurisdiccional. Yo ahí creo que el único que sí debería meterse, entre comillas, en la jurisdiccional, porque solo dejarlo en faltas administrativas, y luego no tendríamos protección cuando hay verdaderos casos de prevaricato, no como se entiende aquí, de que un abogado representa a las partes del prevaricato, como se entiende en España, en esta violación al derecho. Pero, por ejemplo, cuando hay una jurisprudencia firme y que eso ya nos viene a dar una protección ante los nuevos jueces, y la desatienda, claro que ahí deberían ser sancionadas, porque, oye, procedimiento disciplinario, tienes obligación de acatarla. Lo amplías para que no sea persecutor de criterios, pero sí pueda actuar como visitaduría. Sí. Y ahí va a detectar esa parte. Y muy importante también, que exista un medio de control constitucional local, un amparo local, claro, un juicio de protección de derechos humanos para cerrar todo este esquema profesional independiente. Sí. Esto es evitar que a los jueces de distrito vía amparo, luego las resoluciones locales, a propósito de federalismo, se descompongan allá por criterios políticos. Si tienes un juicio de protección... ¿Por qué no tener un juicio de protección constitucional? De derechos humanos, sí. Local, claro, desde luego. Ahora, esto no quiere decir que no le va a llegar nada al juez de distrito, pero si aquí se resuelven los contenidos, lo sustantivo, al juez de distrito le va a llegar una litis cerrada, y más bien va a ser como un juez de casación. Sí. Y no hay ningún problema. Pero lo constitucional, lo sustantivo, ya se resolvió en lo local. Entonces, Jalisco debe migrar hacia, sin desacatar la reforma constitucional federal, a un proceso de selección donde sí existan, como lo impone la reforma, 3 comités de evaluación, uno para cada poder, con una metodología única, para que no suceda con esta experiencia
que uno solo hace entrevistas en Zoom de 5 minutos y otro, al que no vino pasando por las cuestiones de justamente las suspensiones, procurara exámenes de conocimientos y criterios mucho más rigurosos para la evaluación objetiva de los aspirantes. Entonces, metodología única, examen que incluya un examen de conocimientos, un examen teórico-práctico, tomar a los mejores que formen una lista y sobre los resultados adscribirlos de acuerdo a sus puntajes. ¿Y en qué momento entra, porque debe entrar por la reforma, la elección? Después de que los comités de evaluación señalan quiénes son los mejores, elegir cuando máximo 2 por cargo, porque ya vimos también que en la elección federal es un problema no poder discernir entre tantos. En ese momento hay 2 por cargo. ¿Y en caso de empate? En caso de empate, digamos, es por voto popular. Y sería complicado, pero puede haber empate, ¿no? Pudiera haber empate y lo contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, elección extraordinaria. Ok. Tendría que haber una elección Tendría que haber elección extraordinaria. Pero como ves, son todos estos componentes creativos que lo que tratan es de mantener el profesionalismo, la independencia y la imparcialidad, que serían los 3 votas entre elementos. Los mejores, que esos comités de evaluación te presentan con valores objetivos, no subjetivos, porque en lo subjetivo entra la política, entra los intereses ilícitos, los intereses económicos. Entonces, una evaluación objetiva. Esos son los que van a ir a la boleta. Los mejores van a la boleta, pocos, máximo 2 por cargo, y ya los electores, luego de votarlos, votan una lista. Votan una lista y quien obtenga mayores votos se van adscribiendo según la preferencia de quien obtenga los mejores lugares. Ok, pero a ver, quiero entender los 2 por cargo, porque tenemos, no sé... El Supremo Tribunal. 50, ahí no hay mayor problema, pero por ejemplo tenemos 70 o no sé cuántos jueces, 120 por ahí no creo, no sé, el número de jueces de primera instancia. ¿A qué te refieres con 2 por cargo? Porque no estás hablando de elección por partido judicial. No, estaríamos hablando de que quien obtenga los mayores puntajes va a estar arriba en la lista, como actualmente votamos por los diputados senadores de representación proporcional. Claro, nosotros vemos la lista de los partidos, pero por detrás no viene lista de partidos, viene lista de nombres. Sería algo así. Alberto Rubalcaba, lugar número 1. Y entonces la gente ya va a votar sabiendo quiénes son los que obtuvieron mejores puntajes. O sea, van a saber quiénes obtuvieron los mejores puntajes. Sí, la gente debe tener muy claro quién le fue mejor para saber quién va a votar. Yo he escuchado, sin señalar quién es, pero yo he escuchado quien dicen que eso generaría una condición inequitativa. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, como tú lo señalas, el elector debe saber cómo fue la evaluación, quiénes son los mejores y que ellos decidan si van por el primero, por el 10º, por el 5º, ¿no? Exactamente. Claro. Pero no entiendo ese de 2 por cargo. ¿Me los puedes explicar? Por ejemplo, en el Supremo Tribunal hay 34 magistrados, magistradas. La idea es que en la boleta máximo haya entonces 68 Y si tenemos 100 jueces, por decir un número, en la boleta debe haber 100 jueces, 200 jueces. Sí, y claro, no vamos a leer los 200, pero sí vamos a ver quién obtuvo las mejores evaluaciones y eso va a dar un criterio claro de por quién votar mejor o no. Muy bien. Muy bien. Y tú que también escribes y eres muy crítico, analítico y muy prolífico en los periódicos, bueno, particularmente te leo en El Mural y en otras revistas especializadas, conoces muy bien el fenómeno político, ¿no? Este monstruo político. ¿Cómo ves las condiciones en el Estado? Tú viviste en primera persona estos trabajos colectivos de la sociedad civil convocados por nuestro amigo Augusto Chacón de Jalisco Cómo Vamos. Como decía hace un momento, un factor muy importante fuiste tú y Patricio Varela en ir recogiendo y ir proponiendo estas ideas que luego se sometían a opiniones, consideraciones, le decían ustedes el mártir, el proyecto mártir. El documento mártir. El documento mártir a sacrificarlo, y en algunos casos así fue. Y luego viste el proceso donde el gobernador
tal como estuvo el proyecto, y eso creo que es de reconocerlo, lo hizo suyo. Vimos al maestro Arturo Zamora, que sí fue reactivo, no fue protagónico, sí estuvo atento, se le dio un papel pues de mucho respeto a ese equipo de la sociedad civil, y además, bueno, pues tú nos regalaste esa frase en el recinto del Congreso donde hablaste de que sería como una birria, ¿sí? Correcto, donde hay que ponerle muchos ingredientes. Ajá. Y todos participamos. Así es. En cocinar la en birria. Cocinar. Entonces, con esta introducción, ¿cómo ves ya en la política real las posibilidades de la reforma? Tuviste entrevista con líderes con diputados de otros partidos. ¿Cómo ves lo que va a pasar, pero también insistir en lo que debe de pasar? Bueno, la verdad es que era poco optimista cuando ninguna de las iniciativas, me parece que son 7 las que están en el Congreso, avanzó, las de Morena, ni las de Hagamos, ni la del PAN o la del PRI, y tampoco la que firmó el gobernador, que fue la que construimos todos. Sobre todo, mi pesimismo era porque es muy extraño que haya una iniciativa firmada por el gobernador y que su propio partido tenga otra. Claro. Entonces ahí pues parecía que algo no es casual, bien. No es casual. Así es. Es el resultado de que hay fuerzas que quieren mantener la disputa y el control, la captura del aparato de justicia, y también otras fuerzas que buscan que ello cambie y garantizar estos valores de Estado de Derecho. Dentro del poder, y es, lo digo natural, no en el sentido de que sea lo correcto, pero sí natural el propio poder que se resista, que haya una resistencia al cambio y desde dentro se haya producido ese... Pero mira, yo creo que ahora sí tenemos oportunidad de avanzar justo por los resultados de la reforma judicial. Jalisco fue, junto con Guanajuato, de los estados que votó ¿Tú menos crees, porcentaje. Jesús, que esto sea, hablando de Jalisco y los demás, pero quiero centrarme en Jalisco, una cuestión, creo que también lo fue, de apatía o también de protesta, y si fuera las dos, suponiendo que tu respuesta es que tanto apatía por una parte por unos y protesta por otros, ¿qué pesó más en esas conductas? Bueno, en el ámbito de los profesores y los colegas se manifestó no una apatía, sino directamente una forma de protesta de no ir a votar. Yo fui a votar, no me podía perder esta elección absurda, y justo anulé un montón de votos de gente que ni conocía. Yo armé mi acordeón y me costó mucho trabajo. Pero fuera del ámbito académico, del grupo de los abogados y demás... Es que, perdón, Jesús, es otro tema, que entre los que votaron también hay una buena cantidad que también están en protesta, y su forma de votar, como tú lo hiciste, también fue una forma de protesta. Entonces, en ese 7% más o menos del Estado, 7%, ¿no? Sí. También habría que descontar los que votaron rechazando la propia reforma. Rechazando, es decir, votos nulos. Entonces, si sumas todos esos factores, lo que tienes es una reforma que no está legitimada, y ahora va a ser muy difícil para los que quieren también capturar el Poder Judicial local sostener que lo que ocurrió en lo federal tiene que ser lo mismo en lo local. Y eso le da fuerza a nuestra iniciativa, que más allá de hacer caso a lo que estamos comentando ahora de los mecanismos, esos u otros, pero deben garantizar independencia, imparcialidad y profesionalismo. Por eso creo que ahora sí va a poder avanzar mucho más fácil, y esperemos que así sea, porque además Jalisco está destacando, especialmente en la parte económica, por la atracción de inversión pública. ¿Y ese avanzar, cómo lo traduces? En mejores y mayores empleos. Pero me refiero en la reforma, ¿cómo traduces? En la reforma. O sea, que ahora ¿cómo lo materializas? El gobernador Lemus va a tener muchos más argumentos y mucha más autoridad para decir: señoras y señores legisladores, ¿ya ven? ¿Ya vieron lo que sucedió el domingo 1 de junio? No puede ser para Jalisco. Si además en su propio Plan Estatal de Desarrollo, que acaba de presentar hace un par de días, está como un enfoque
un eje transversal, esa atracción de inversión, esa certeza, esa apuesta por la transparencia, anticorrupción, y todo ello requiere un poder judicial que dé certezas, que sea profesional e independiente. Jesús, más allá de que sea posible alcanzar el acuerdo o no sobre esta pregunta que te voy a formular, que obedece a un diálogo y a una negociación que es normal en la política, porque en esta no puede ser una cuestión maniquea de todo bueno, todo malo. La pregunta que te quiero formular desde el punto de vista constitucional. ¿Puede Jalisco, sin violentar la Constitución, aprobar una reforma que no incluya la tómbola? Sí, desde luego, porque no es una obligación que el 116 te establece. El 116 nada más te dice que siguiendo los criterios de la elección judicial. La tómbola a nivel nacional fue una mala idea por la forma en que se implementó. Y se ha vuelto una mala palabra. Y sí, es decir, es una forma azarosa de deshacerse de los mejores perfiles. Aquí pudiera ocurrir al revés. Las palabras, una forma azarosa de deshacerse de los mejores perfiles. Es muy pesada esa expresión, muy exacto, grave. Exacto, es que estás prescindiendo de los mejores a través de la tómbola. Y con un poco de empatía, alguien de carrera judicial con 20, 30 años, de repente ver que sale su nombre. Una pelotita. Una pelotita y luego ver las burlas que la pelotita se cae. Y fue una cuestión... Ahí la tómbola es un uso político, humillante, indigno, pero ¿qué tal si le cambiamos el nombre, le ponemos insaculación y no la usamos para prescindir de los mejores, sino para decidir entre los mejores cuáles de ellos pueden acceder directamente al cargo, a la boleta? Ahí ya cambia la cosa, porque ya sería una insaculación tipo la que tenemos para mesas directivas de casilla. Los ciudadanos que son capacitados y todo, llegan por letra y nadie nos quejamos de que haya ese... Pero el mal uso que se hace de la tómbola, de prescindir de los mejores, lo dejas fuera y aquí la usas al revés, para seleccionar solo entre los mejores perfiles. Y ahí la tómbola ya no tiene ningún agravio a la independencia judicial. Muy bien, pues habíamos prometido, mi querido Jesús, que serían 30 minutos, ya nos excedimos como tú que sigues también a los ejercicios legislativos, en nuestro reloj parlamentario es de 30 minutos, aunque el real es de 47 minutos, así que vamos concluyendo. Jesús, ¿alguna última idea, conclusión que quieres expresar? Bueno, pues decir que el Estado de Derecho es el día a día de todos nosotros y hay que luchar porque prevalezca, porque si no nuestra vida va a cambiar y no para bien. Es compromiso de todos, es responsabilidad de todos, completamente de acuerdo. Jesús, muy agradecido por escucharte, por recibirte y por tu generosidad de estar en el programa La Toga. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos, síganos en La Toga. Y reitero el agradecimiento al doctor Jesús Ibarra, investigador del ITESO. Muy buenas tardes.